Porque mi experiencia a nivel del Ministerio de Hacienda lo que me mostró es que la mezquindad vive en la Asamblea Legislativa. Yo diría que más bien es una selección con lo mejor que hay. A mí me hace mucha gracia porque usted llega y dice, Juan Carlos Hidalgo, tengo más militancia yo en la unidad que él. Abril Gordienco, ¿de dónde viene? Álvaro Ramos, ¿de dónde viene? ¿Ah? Álvaro Ramírez, ¿de dónde viene? Nunca el país ha reducido la pobreza como lo redujo ahora. Nunca el país ha estado mejor fiscalmente que hoy. Nunca la inflación ha estado más controlada que hoy. Nunca ha tenido más oportunidad de financiamiento de obra pública que en este momento. Aquí somos conservadores en este sentido, pero tampoco estamos, cuestionando la realidad de las personas. En lo individual, las personas tienen el respeto de este gobierno. Nosotros queremos construir un nuevo país y ese es el objetivo. Entonces, cuando hablamos de esa idea de ser liberal en lo económico y conservadores en lo social, lo que estamos diciendo es que una cosa no sustituye a la otra. Y ese pragmatismo con el cual ha trabajado el gobierno tiene esa esencia. Y tenemos que entrarle en la gobernanza del Caja. No puede ser posible que 9 personas decidan qué son las cosas que se hacen en este país. Número 2, no puede ser posible que las direcciones sean en propiedad. Entonces, una persona puede pasar 40 años. La situación de pensiones es un problema del país y hay que resolverlo ya. Y yo sí creo que para poder mejorar la gestión de la Asamblea Legislativa hay que tener experiencia. ¿Y usted la tiene? Yo he tenido varios años de estar en la Asamblea Legislativa, mantengo un conocimiento del manejo de la Asamblea Legislativa y creo que si llega el momento me tocará dar el paso al frente. Voy a decirle que hay dos falacias en eso. Ya mi antecesor había distribuido el presupuesto. ¿Y sabe cuál era la gran diferencia? Que él ya sabía que había que aplicar regla fiscal. Entonces le dio más de lo que correspondía. No, pero sí se recortaron becas y el gasto social. Mire, hay un tema que es importante. El presupuesto de la República no lo maneja el ministro de Hacienda en la distribución de cada uno de los ministerios. Me siento orgulloso de haber terminado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y convertirnos en un país referente para el Fondo Monetario Internacional de cómo se lleva a cabo un programa de facilidad ampliada. Incluso nos dieron como primer país acceso al Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad. Pero además nos convertimos en el 4º país en el mundo en que tiene un FCL. Chile, México, Marruecos y Costa Rica son los únicos 4 países en el mundo que tienen acceso a un FCL. Y es una tarjeta de crédito que vas a poder usar en el caso de una crisis. También le puedo decir que me siento orgulloso de la credibilidad del país. Y no le voy a poner yo los números, quiero que usted los revise. Cuando nosotros recibimos el gobierno, el ENVI de Costa Rica estaba por encima del promedio latinoamericano y del promedio del mundo. Hoy estamos más o menos 83 puntos por debajo del ENVI global y 173 puntos base por debajo del ENVI latinoamericano. Esa credibilidad, yo me siento orgulloso de haber sido parte. Uno escucha, sobre todo en la Asamblea y en la oposición, diciendo que este es un partido de resultado de figuras de otros partidos, de lo más malo de otros partidos. Y también le llama corrupto porque, bueno, el presidente Chávez, que es la figura de todo este movimiento, aunque él no participe, tiene muchas causas penales, válidas o no. ¿Puedo hacerle una pregunta? Y hay muchos candidatos que también tienen causas. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Sí? ¿Usted se ha dedicado a ver
¿Cuáles son las denuncias que tienen los candidatos? Bueno, en su caso son muy administrativas, que son propias de la función, de la gestión, y eso ocurre en todas las administraciones. Voy a decirle que hay cosas que son interesantes. Acuerdos que se toman en Consejo de Gobierno sobre nombramientos y una acusación de nombramiento ilegal. Vamos todos en acordado. Y voy a decirle que es una cosa complicada. ¿En dónde estamos? ¿Por qué hicimos eso? ¿En qué momento nosotros nos dimos cuenta de que acusar era más importante que tener las pruebas? ¿Sabe por qué? Porque la acusación ya per se hace que la FATCA empiece una investigación. Y no empiece una investigación para buscar la realidad real de los hechos, sino de cómo sustenta una acusación que no tiene validez. ¿Y eso que dicen que son un resultado? Mire, yo creo que hay varios temas importantes. Ningún partido político pone a todas sus figuras. A mí me hace mucha gracia porque usted llega y dice: Juan Carlos Hidalgo, tengo más militancia yo en la unidad que él. Abril Gordienco, ¿de dónde viene? Álvaro Ramos, ¿de dónde viene? Álvaro Ramírez, ¿de dónde viene? Entonces yo creo que ahí hay muchos temas que tratar, pero te voy a decir algo que todavía me parece más importante. Dígame algo que usted puede ver. Este gobierno no trabajó con un ideal, con resultados, con criterio. Nunca el país ha reducido la pobreza como lo redujo ahora. Nunca el país ha estado mejor fiscalmente que hoy. Nunca la inflación ha estado más controlada que hoy. Nunca ha tenido más oportunidad de financiamiento de obra pública que en este momento. Entonces la pregunta es, yo diría que más bien es una selección con lo mejor que hay, porque, a ver, si usted pone individualmente los partidos, no todos pueden aportar. ¿Y cuáles son los fundamentos del movimiento más que el partido? Porque el partido es un vehículo. ¿Cuáles son los fundamentos? Doña Laura dice que somos conservadores en lo social y liberales en lo económico. Mire, yo creo... ¿Usted cómo se ubica en ese espectro? Porque nunca lo hemos escuchado decir soy pro vida. Usted es muy técnico, ya se lo decía, o decir soy libre. Bueno, tal vez temas de economía, pues sí, parte de... Mire, yo creo que hay tres temas fundamentales, otra vez, que tiene este gobierno. Número uno, creemos en los valores de la familia y vamos a defender esos valores de la familia. Nosotros lo hemos dicho de manera reiterada y las acciones de don Rodrigo Chávez fueron evidentes. Aquí somos conservadores en este sentido, pero tampoco estamos, cuestionando la realidad de las personas. En lo individual, las personas tienen el respeto de este gobierno. En los temas económicos es claro que nos interesa la estabilidad macroeconómica y la estabilidad fiscal fundamentalmente. ¿Por qué? Porque es la base sobre la cual queda consolidado todo lo que tenemos hoy. La reducción de la pobreza, ¿en qué se basa? En el crecimiento de los ingresos, PIB creciendo, y número dos, en la reducción de la inflación. En eso es lo que estamos, y sobre todo algo que es bien importante. Nosotros queremos construir un nuevo país y ese es el objetivo, pensar en los jóvenes. A mí me hace mucha gracia. Voy a decirte, ¿cuántos proyectos de muelles tenemos? Cuando usted llega y ve la realidad de un lugar como Isla Caballo, en donde solamente cuando hay marea llena se podía llegar y ahora se tienen un muelle para poder llegar y sacar sus personas, sus productos en cualquier momento. Cuando usted llega y ve hacia dónde quiere ir este país en temas como 5G, para ponerle un ejemplo de cosas nuevas, en tema de promoción de las exportaciones, en tema de trasladar la capacidad de construir zonas francas fuera del campo, usted llega y dice, este país merece una oportunidad
y este gobierno se lo está dando. Entonces, cuando hablamos de esa idea de ser liberal en lo económico y conservadores en lo social, lo que estamos diciendo es que una cosa no sustituye a la otra. Y ese pragmatismo con el cual ha trabajado el gobierno tiene esa esencia. Vamos a mantener la estabilidad económica porque es fundamental para desarrollar lo social. ¿Y ya tiene claridad en los proyectos específicos que va a apoyar o impulsar? Mire, yo personalmente creo en varios proyectos. Número uno, hay que resolver la situación de la caja. O sea, esa es tal vez el principal reto. Sí, las listas de espera están en la falta de formación. Pero mira, es que no solamente son las listas de espera, es la forma en la que hemos estructurado esto, es en dónde estamos. Es que, a ver, en un país cuya tasa de natalidad está en 1.2%, significa que hay que proyectar. Y en el pipeline de la caja hay una cantidad exagerada de hospitales. Pregunto yo, ¿es eso correcto? Cuando usted llega y ve el envejecimiento de la población y no hay forma de tener más especialistas, ¿es eso justo para la sociedad? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que entrarle a la caja. Y tenemos que entrarle en la gobernanza del caja. No puede ser posible que 9 personas decidan qué son las cosas que se hacen en este país. Número 2, no puede ser posible que las direcciones sean en propiedad. Entonces, una persona puede pasar 40 años. Una pausa. Eso de la gobernanza significa restarle autonomía. No significa restarle la autonomía, es que hay que ver cómo podemos hacer para que el tema de salud se mantenga en un lado y el tema de pensiones se mantenga en otro lado. Salud está por encima de pensiones. Y voy a decirle algo, la situación de pensiones es un problema del país y hay que resolverlo ya. ¿Sabe por qué? Porque no podemos perder la esperanza que tienen los jóvenes de poder tener una pensión cuando envejezcan. Eso implicaría un cambio de modelo probablemente. Pero hay que hacerlo. O sea, perdón, nosotros no hemos tenido miedo. El modelo actual... Nosotros no le tenemos miedo a estas discusiones. Okay. El segundo tema, o sea, de verdad, la caja tiene que empezar un poquito a pensar hacia dónde se está moviendo la población, qué cosas que tiene que hacer. Yo he sido crítico de la forma en la que construimos hospitales. Yo no estoy diciendo que Punta Arenas no tenga que resolver o tener un hospital de primer mundo. Claro que lo debería tener. La pregunta es cuál es la dimensión o el tamaño que debería tener. O cosas como esta. Voy a Pérez Celedón, la gente en Pérez Celedón está preocupada por su hospital. Y ellos mismos dicen, pero ¿por qué no hacen algo en Buenos Aires, allá en OSA? ¿Por qué no hacen una clínica? Porque lo que tenemos nosotros es que toda la gente de OSA viene al hospital Pradilla, el hospital Pradilla. Y usted llega y dice, ¿la caja pensará hacer esto o no resolver este tema? O por ejemplo, ¿por qué no tener un área de salud en Quepos? Pero eran con el hospital de Cartago, toda una discusión ahí. Claro, pero la pregunta es, ¿el hospital de Cartago por qué se hizo? ¿Por demanda de la población o por un interés de la caja? Creo que ahí deberíamos hacer la primera pregunta. Porque hicimos Turrialba es tan grande que puede absorber Limón y sin embargo estamos discutiendo el hospital de Limón. Y ahí yo creo que hay 2 discusiones adicionales. ¿Qué servicios va a tener que tener y cuál es el tamaño que va a tener? 2.100, 3.400.000 costarricenses y no hacemos hospitales para 20 años, hacemos hospitales para 100 años. ¿Cuántos años tiene el San Juan de Dios? ¿Cuántos años tiene el Hospital México? En esa línea, entonces usted avala la propuesta de doña Laura de un plan de excepción focalizado en temas en barrios peligrosos. Esto ya es un tema de seguridad del cual a usted no se le ha visto más que temas presupuestarios. Que no le dio recursos, pero ya propiamente planes así de fondo. Mire, yo creo que eso tiene 2 connotaciones. Número 1, cuando formamos el presupuesto discutimos todos los ministros y cada ministro hace su posición y digamos lleva recursos. Me tocó buscar los recursos para la cárcel
en lo cual estoy de acuerdo. Este país no puede tener el hacinamiento que tiene hoy. Es por respeto a los reos, pero también es por respeto a la gente que está afuera. Necesitamos meter a los reos a la cárcel. Necesitamos tener a la gente en la cárcel cuando tiene problemas con la ley. Y lo segundo, en seguridad. Usted sabe que en el 2024 el Ministerio de Seguridad Pública no pudo gastar 30.000 millones de colones. O sea, 60 millones de dólares. Bueno, pues en el presupuesto del 2026 van 30.000 millones de colones más. En el fondo avala el Estado de excepción, como lo plantea. Mire, yo lo que creo, y ahí vamos a tener que verlo, porque eso va a ser un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, de ver cuáles son las realidades del país. Yo estoy de acuerdo en todas las acciones que le permitan seguridad a la gente. Entonces, también, don Novi, el mensaje de que usted vaya en primer lugar por San José es fuerte. Yo le preguntaba a Montirécord la vez pasada que es muy probable que pueda ganar el oficialismo y con amplia mayoría, y tal vez con bastantes diputados. Hay una idea ahí que usted sea el presidente legislativo, en caso de concretarse los números, las cifras, aproximarse a 25, 29, 30 diputados, no sé. Yo veo a un Novi Costa ahí en lugar de Rodrigo Arias, por ejemplo. Mire, yo creo que hay que valorar primero la elección, hay que valorar para qué queremos un puesto, y yo sí creo que para poder mejorar la gestión de la Asamblea Legislativa hay que tener experiencia. ¿Y usted la tiene? Yo he tenido varios años de estar en la Asamblea Legislativa, mantengo un conocimiento del manejo de la Asamblea Legislativa y creo que si llega el momento me tocará dar el paso al frente. Pero eso no depende únicamente de mí, depende de la voluntad de los compañeros y de la voluntad de los diputados, porque sí creo en algo que es bien importante. Hemos perdido la capacidad de lograr consensos. Y lo digo no por este gobierno. Este gobierno siempre mantuvo las puertas abiertas, pero no hubo una respuesta de parte de la oposición. Me parece que hay que crear esas condiciones. Doña Laura tiene la capacidad y yo creo que va a contar con la ayuda de todos los diputados que sean nombrados, incluyendo y particularmente el mío. Así como es posible que gane el oficialismo con amplia mayoría y usted ahí en esos estrados, también es posible que puedan ser oposición. Se vea un Novi Costa tal vez manejando la comisión de hacendarios y en la ciudad de enfrente donde hoy está la oposición. Mire, yo creo que hay dos cosas importantes. Número uno, cada candidato a diputado, en el momento en el cual es electo, se convierte en un diputado nacional. Llevaremos lo mejor de nuestra propuesta, independientemente de lo que nos toque hacer, a la Asamblea Legislativa para los costarricenses. Ahora, usted habló de que es una persona justa, habló de los proyectos que quiere impulsar, de las ideas que lleva, habló del Estado social, de las oportunidades, de bajar el costo, pero quedó retumbando ahí el eco de su gestión en el Ministerio de Hacienda de que, bueno, el recorte a becas es lo que dice la oposición, el gasto en seguridad, que no se los giraron los recursos completos, usted ya se mencionó. Entonces, a ver, voy a decirle que hay dos falacias en eso. La primera, cuando yo llego al Ministerio de Hacienda en el 2022, ya mi antecesor había distribuido el presupuesto. ¿Y sabe cuál era la gran diferencia? Que él ya sabía que había que aplicar regla fiscal. Entonces le dio más de lo que correspondía. Cuando yo llego y hago los números, el director de presupuesto se me acerca y dice: vea, don Novi, tenemos dos posibilidades: ponernos rojos y mandar el presupuesto así, o recortarlo. ¿Qué haría una persona responsable? Recortarlo. ¿Por qué? Porque no me afecta a mí.
En lo personal me hubieran acusado y probablemente me hubieran hecho un procedimiento y con suerte no estaría aquí. Pero la pregunta es, ¿qué era justo para los costarricenses? Porque estábamos con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Respetar la regla era uno de los parámetros que le importó muy poco al gobierno anterior. El segundo tema es un tema de credibilidad. ¿Ah? El gobierno anterior lo negoció. Sí, claro, lo negoció hacia arriba, aumentando impuestos, poniéndose metas que eran irreales, porque lo que querían era la plata del primer día. ¿Ah? Después no les importaba. Del gobierno anterior que usted fue parte. Claro que sí. Y fui y hice mi mejor esfuerzo. Y perdone, estoy orgulloso de haber hecho el trabajo que hice. Y le puedo ver a la cara a los costarricenses y decirle, sí, a mí me tocó empujar una reforma fiscal que hoy nos da la posibilidad de tener una mejor condición de vida. Pero no solamente eso, yo fui responsable antes y después. Pero sí se recortaron becas y el gasto social Mire, hay un tema que es importante. El presupuesto de la República no lo maneja el ministro de Hacienda en la distribución de cada uno de los ministerios. A los ministerios se les da cuánto necesitan y ellos distribuyen y ellos tienen que balancear. Voy a decirle que es una cosa interesante, porque el Ministerio de Educación Pública hasta el 2026 logró controlar sus gastos. Usted puede preguntarle a don Leonardo Sánchez cuál presupuesto va a ir financiado al 100%, el de 2026, porque a él le tocó trabajar junto con doña Ana Caterina Müller para tratar de poner orden ahí. Nadie sabía cuánto iba a ser lo necesario para el pago de aguinaldos hasta septiembre de cada año. Eso no puede ser posible. Para la oposición ese es su legado, recorte. Pero para usted, ¿cuál es su legado que dejó en estos 3 años y medio en Hacienda? Bueno, se terminó de implementar Tribu CR, por ejemplo. Yo lo veo bastante práctico, muy amigable para el usuario, pero habrá tal vez sus pulgas ahí para los grandes contribuyentes o las pymes, pero uno como independiente lo ve muy amigable y es efectivo, fácil, lo puede hacer uno solo, tanto así que tengo una familiar contadora que está con miedo que ya no van a prestar servicios para hacer ese tipo de declaraciones, y así es. Entonces, ¿cuál es su legado, sus logros, digamos, en Hacienda? Mire, yo soy bastante humilde en relación con esto, pero si me preguntas ya en el plano personal de qué me siento orgulloso de haber terminado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y convertirnos en un país referente para el Fondo Monetario Internacional de cómo se lleva a cabo un programa de facilidad ampliada. Incluso nos dieron como primer país acceso al Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad. Pero además nos convertimos en el 4º país en el mundo en que tiene un FCL. Chile, México, Marruecos y Costa Rica son los únicos 4 países en el mundo que tienen acceso a un FCL. Y es una tarjeta de crédito que vas a poder usar en el caso de una crisis. También le puedo decir que me siento orgulloso de la credibilidad del país. Y no le voy a poner yo los números, quiero que usted los revise. Cuando nosotros recibimos el gobierno, el ENVI de Costa Rica estaba por encima del promedio latinoamericano y del promedio del mundo. Hoy estamos más o menos 83 puntos por debajo del ENVI global y 173 puntos base por debajo del ENVI latinoamericano. Esa credibilidad, yo me siento orgulloso de haber sido parte. Yo he sido justo. Eso es lo que yo creo. Porque mi experiencia a nivel del Ministerio de Hacienda lo que me mostró es que la mezquindad vive en la Asamblea Legislativa. Tuvimos una conversación muy profunda con don Rodrigo Chávez en relación con cuál era mi papel. Y digo mi papel para ayudarle a este país. Y le digo
que esas conversaciones las hicimos pensando en un proyecto político. ¿Y qué es el proyecto político? Trabajar para las futuras generaciones. La falta de inversión no es porque el gobierno quiera o no, es porque el pago de intereses les resta recursos. Pero, como dice el dicho, nuestro pueblo, alguien se comió la piña y a nosotros nos duele la panza. Nuestra responsabilidad hoy es llegar a los costarricenses y decirles la verdad, pero sobre todo mostrarles solución. Voy a decirle que tuve una conversación cuando era ministro de Hacienda con un diputado de la oposición y me dijo: vea, Nogui, nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para ganar estas elecciones. Después veremos a ver cómo arreglamos el problema, pero vamos a hacer y vamos a aliarnos con todos los grupos que están opuestos al gobierno para lograr ganar esta elección. Que cuando usted ve a los diputados decidir si se aprueba o no se aprueba eurobonos, lo hacen por un interés muy mezquino. A mí no me da vergüenza decir que yo estuve en el partido Unidad Social Cristiana y estuve ahí hasta el 2018. Yo realmente creo que el partido ha perdido el rumbo. A mí me llevó a participar en el gobierno del presidente Carlos Alvarado, porque yo estaba convencido que había que ayudar en resolver la crisis fiscal que el país tenía. Por ejemplo, en Liberación, el hijo del diputado es el candidato a diputado, o en la unidad el familiar, el primo del diputado es el candidato. Hay tres cosas que caracterizan este movimiento. Número uno, la transparencia. Nosotros no podemos seguir manejando un país en primera. ¿Y qué quiero decir en primera? Pensando en 4 años. ¿O cuánto tiempo nosotros pudimos construir un estadio? Nos lo tuvieron que regalar. El Estadio Nacional nos lo regalaron. ¿Cuál obra de infraestructura pública hemos podido hacer nosotros como país? Y el tercer elemento que a mí me parece importantísimo es decir la verdad. Y este descontento que tenemos hoy es el resultado de una mentira continuada. ¿Cómo puede ser posible que hagamos quirófanos que no trabajen 24/7? ¿Ah? Y lo voy a decir que es lo peor de todo. O sea, ¿cómo se ven de vacaciones si no hay un sustituto? Pero no hay especialistas. Yo voy a decirle que la ruta de la educación tiene trascendencia cuando usted llega y dice que eliminamos la posibilidad de que los muchachos o de que los niños que no supiesen leer y escribir no pudiesen pasar de grado. ¿Qué llevó a Nogui Acosta a decidirse por optar por una candidatura a diputado? Primero voy a empezar por una historia que a mí me gusta mucho contar. Cuando yo estaba pequeño, éramos varios allá en Tamarindo que nos dedicamos a pescar. Y pescábamos por 2 objetivos. Obviamente para comer y lo segundo, para venderlos. Resulta que un día un amigo sacó una yeguita. Es un tipo de pescado de carne negra. Y el policía allá en Tamarindo se la fue a comprar. Le ofreció 25 centavos por la yeguita, pero una yeguita muy grande. Y entonces él, un poco impresionado por el tema de que fuera el policía, llega y me pregunta a mí que si la podía vender en eso. Y dije yo que no, que esa yeguita valía por lo menos 2 colones. Y entonces él le dijo que no, que se le tenía que dar los 2 colones. Y de ahí ya el policía se la compró y me fue a acusar con mi papá, que por qué me metía yo en esas cosas. Desde esa época a mí siempre me ha parecido que es importante que seamos justos en la vida. Y esa es mi primera experiencia política. ¿Hace cuánto eso? Eso que te voy a decir yo, que pueden ser 35 años, 40 años. No, mentira, más de 40. Yo te voy a decir, son 45 años como mínimo. Y le puedo decir que voy a la Asamblea Legislativa porque creo profundamente en que este país tiene que ser más justo, que este país tiene que tener mucho más respeto por las personas,
Porque mi experiencia a nivel del Ministerio de Hacienda lo que me mostró es que la mezquindad vive en la Asamblea Legislativa y que vemos esto como una lucha entre partidos y no como un proyecto en donde todos tratamos de mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Estoy ahí porque estoy seguro que las transformaciones importantes para poder hacer un mejor país pasan por la Asamblea Legislativa. Y yo lo dije en algún momento, tuvimos una conversación muy profunda con don Rodrigo Chávez en relación con cuál era mi papel. Y digo mi papel para ayudar a este país. Y discutimos muchísimo de si era quedarme en el Ministerio de Hacienda y seguir trabajando hasta que terminase el gobierno, o era la necesidad de llevar más responsabilidad, más conocimiento y sobre todo algo que también me motivó, mi experiencia en trabajar en la Asamblea Legislativa. Entonces, usted conversó este cambio con el presidente, propiamente de ser candidato, tema parte de ahora. Mire, todo eso fue previo al 31 de julio. En algún momento hubo diferentes periodistas y medios de prensa que preguntaban si iba a renunciar o no. Y le digo que esas conversaciones las hicimos pensando en un proyecto político. ¿Y qué es el proyecto político? Trabajar para las futuras generaciones. A lo largo de la historia de este país, de la Segunda República, le hemos dicho a los costarricenses que tienen derechos y que ya están devaluados. Porque cuando se los dijimos, no les dijimos que empeñábamos la palabra y la plata, solamente empeñamos la palabra. Y entonces nos endeudamos tanto que hoy, los muchachos de hoy, están sufriendo las consecuencias. La falta de inversión no es porque el gobierno quiera o no, es porque el pago de intereses les resta recursos. La falta de infraestructura no es porque el gobierno quiera o no, es porque el pago de intereses les restan recursos. Pero, como dice el dicho, nuestro pueblo, alguien se comió la piña y a nosotros nos duele la panza. Nuestra responsabilidad hoy es llegar a los costarricenses y decirles la verdad, pero sobre todo mostrarles soluciones. No, y eso de hablar de esos temas no era como beligerancia a propósito de... No, porque precisamente no había iniciado una campaña política. Entender, campaña política empieza el 1 de octubre. Entiendo. Ahora, pero vamos a los orígenes, ya vamos a llegar a esa parte que usted tocó. Ese momento de la escena del pescado tiene mucha enseñanza. Usted habló de justicia, pero también habla de los números. Y me recuerda el Nogue Costa del Ministerio de Hacienda ahí. Puede que se le haya ido la mano muy barato, pero jugando con los costos, con los números, con las cuentas. Eso por un lado. Y por otro, usted habla de que fue hace 40 o 45 años. Usted ya es bastante adulto, pero no lo muestra todavía su semblante. Bueno, yo creo, primero que nada, voy a decirte que sí son más de 45 años. Pero hay una cosa que es bien importante. Yo he sido justo. Eso es lo que yo creo. Este país le permitió a las personas una buena educación durante mis años. Le permitió oportunidades. Pero también yo vi la crisis de 1982, cuando este país se empobreció terriblemente. Yo estaba en el colegio. Y gracias a mis padres que se sacrificaron, fue que yo seguí estudiando. Pero muchos compañeros dejaron de estudiar. Y entonces tenemos una generación muy grande. Yo siento un compromiso con todas esas personas. No puede volverse a repetir. Y resulta que a los partidos políticos tradicionales les ha importado muy poco el repetir eso. Yo honestamente creo que cuando usted ve a los diputados decidir si se aprueba o no se aprueba eurobonos, lo hacen por un interés muy mezquino. ¿Por qué mezquino? Porque no están pensando en cuáles son las consecuencias. O por ejemplo, cuando usted es incapaz de poder sentarse a visualizar el futuro y solamente se queda en el presente.
Voy a decirle que tuve una conversación cuando era ministro de Hacienda con un diputado de la oposición y me dijo, vea, Nogui, nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para ganar estas elecciones. Después veremos a ver cómo arreglamos el problema, pero vamos a hacer y vamos a aliarnos con todos los grupos que están opuestos al gobierno para lograr ganar esta elección. Y a mí me han dicho, un elemento adicional, el diputado directo, cuando uno le pregunta, pero ¿cuál es la razón técnica de los bonos? Si esto es más barato y es reducción de costos, no importa. Pero esto va a ser deuda más cara, ¿y qué tiene? Es contra el gobierno, y ya. Claro, y le voy a decir una cosa, cuando usted llega y dice el gobierno, ¿quién es el gobierno? Todos nosotros pagamos los impuestos del gobierno. Es una locura lo que estamos haciendo. Y le voy a decir que es la cosa más ilógica. Todos esos diputados se rasgan las vestiduras y cogen plata del pago de intereses para dárselos a otros actividades, transferencias, etc. Y usted llega y dice, ¿no sería más razonable bajar el pago de intereses y hacerlo de una manera sana? Pero no. Sí. No es así. Pero estamos llevando la conversación, vamos a hablar de esto tal vez después, a la parte técnica que yo quería dejar un poquito de un lado. Después que conversó usted con el presidente del tipo de país que quería, ¿qué lo llevó a decantarse por el oficialismo, el PPCO? ¿Qué envuelve este partido? A ver, voy a decirle que hay varias etapas en la vida política de uno. Uno nace con esa idea de la justicia social y ahí, por eso empecé la entrevista con ese ejemplo de qué es lo que yo creo que es justicia, y milita en los partidos. A mí no me da vergüenza decir que yo estuve en el partido Unidad Social Cristiana y estuve ahí hasta el 2018. Esa era una incógnita, incluso cuando usted era viceministro de Hacienda, de qué partido es, ¿no? Y decían unos del PLN, decían otros de la Unidad, pero ahora usted lo está mencionando. No, a mí no me da vergüenza decirlo y le voy a decir que creo que esas luchas fueron correctas. Este país, cuando fue gobernado por la Unidad, hizo esfuerzos importantes por darle sostenibilidad a las finanzas públicas, porque creía en tres cosas que yo también creo: en la subsidiariedad, en el crecimiento como la mejor política pública y sobre todo en ayudarle a los grupos más necesitados. Cuando usted llega y ve esos objetivos y los interioriza, ya la bandera no es tan importante como tus objetivos. Y ahí a mí me llevó a participar en el gobierno del presidente Carlos Alvarado, porque yo estaba convencido que había que ayudar en resolver la crisis fiscal que el país tenía. Y hice mi mejor esfuerzo. ¿De ahí dejó el partido por temas de entrar al gobierno? Mire, por dos razones. La primera es porque creo que nuestro partido político empezó a cambiar y empezó a tener más un interés electoral que un interés de resolver el país, porque ya perdió las aspiraciones a gobernar. Y digo perdió las aspiraciones a gobernar porque la forma en la que está estructurado difícilmente va a permitir que puedan tener opciones reales de llegar al gobierno. Y lo segundo es porque creo que en ese escenario también mantuvo algunos de los problemas de los políticos tradicionales, y es pensar que es más importante la parte política que la parte social. Yo realmente creo que el partido ha perdido el rumbo, que mantiene los preceptos, pero que no tiene la fuerza para poderlos hacer. ¿Usted no fue parte de la unidad de esa que se conoce ahora, del que negocia puestos en la asamblea, que no le importa hacer luchar un piso al otro? No, yo voy a decirle cuál fue mi participación en la unidad. Fui asesor económico, estuve, mis inicios fueron en 1994 con don Rodolfo Brenes Gómez, diputado de Guanacaste por la unidad de Santa Cruz, y él fue el que me llevó ahí,
Yo trabajé en temas que para mí fueron importantes. Yo trabajé en la discusión de la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, que para mí es un punto fundamental. La competencia es fundamental. Estuve también con la transformación del SNE, el Servicio Nacional de Electricidad, en la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, en lo cual creo también que hay que regular los servicios públicos y hay que darle cierta solidez. También estuve en la distribución de la cuota de la caña. Para mostrarle algunos, estuvimos en la discusión de la reforma fiscal del gobierno de Figueres y me dio la oportunidad de aprender. Después trabajé con don Carlos Vargas Pagán del 98 al 2002 y ahí estuvimos en las discusiones del combo del ICE, de proyectos importantes, tanto sociales como económicos. Tuve una vida partidaria, pero de las asesorías. De la asesoría. ¿Es primera vez entonces que está haciendo campaña política? No, con el gobierno o la candidatura de don Abel Pacheco, yo participé más activamente a nivel de la campaña en Guanacaste. Pero digamos no teníamos todas esa participación tan profunda. ¿Cuál es el problema? Un poco el desarraigo. Y hay otro tema que es interesante. Todas estas estructuras políticas ya estaban copadas. Entonces había poco espacio para gente que llegase. Esas estructuras que hoy uno ve en los partidos políticos tradicionales dan poco espacio para la apertura, para los temas de juventud, para los temas en donde hay gente que piensa diferente. Y un poquito lo que decías ahora, cada quien está tratando de competir por un puesto y yo no tenía esa intención específica, nunca aspiré a una diputación. Y le voy a decir que creo que hay dos temas importantes. El primero es que en esos partidos tradicionales hay nombres y apellidos. Y si usted ve, por ejemplo, en Liberación, el hijo del diputado es el candidato a diputado, o en la unidad el familiar, el primo del diputado es el candidato. Bueno, eso cortaba mucho la posibilidad de acceder. Cuando termina esta incursión en el gobierno con el presidente Carlos Alvarado, yo me retiro y pero hubo una renuncia, si no me equivoco. Hubo una renuncia. Sí, claro, yo renuncié por una razón, y le voy a decir algo. No me avergüenzo porque no fue mi intención, no hubo ningún interés de defraudar al Estado. Mi hermana tenía una sociedad en la cual tenía una empresa. Yo era tesorero. Al igual que muchos costarricenses que llegan y tienen a los familiares dentro de las sociedades, lo hacen por nombre. Es que una sociedad tiene que tener varios participantes, una sociedad no puede ser de una persona, entonces tiene a otros participantes. Y ahí se me cuestionó mi labor. Obviamente no fue culpa mía, pero yo estaba amorosa, claro. Y voy a decirle algo, muchísimas empresas de este país están morosas. Incluso uno de los temas que se ha discutido acá es de las amnistías. Yo estoy en contra de las amnistías. ¿Y por qué estoy en contra de las amnistías? Porque es conectar cosas que no son correctas. Es mejor ir y buscar un arreglo. Y eso se lo dije a mi hermana. ¿Por qué no me dijiste? Hubiéramos buscado una solución. Y me dijo, es que tenía vergüenza. Y yo, pero ¿por qué vas a tener vergüenza de que te vaya mal? A las empresas les puede ir mal. Lo que tiene que hacer es acercarse a la tributación a ver cómo puede hacer para arreglar. O sea, lo mismo le pasa a las personas, a las familias. ¿Qué pasa si se atrasa usted con el pago de la casa? Tiene una situación complicada. Aunque es evidente que usted viene del gobierno, si quería participar en política era muy lógico que lo hiciera con el partido oficialista, pero más allá de esto, ¿qué envuelve el rodriguismo?
que ustedes hablan. A ver. Más allá de videos bonitos, de colores que están, de una marca que están posicionando, de la continuidad de don Rodrigo, ¿qué opina usted? Vea, ¿Cómo lo recibe usted? hay 3 cosas que caracterizan este movimiento. Número 1, la transparencia. Una lucha frontal con las estructuras que hoy han manejado el poder. Y cuando usted ve magistrados que tienen 40 años de estar en el Poder Judicial, usted dice, aquí hay algo que no está bien. O cuando usted ve situaciones en donde es más importante el financiamiento de las prebendas de la gente del Poder Judicial que la seguridad misma. Cuando usted llega y ve una Contraloría General de la República que prácticamente hace inviable las contrataciones. Voy a ponerte un ejemplo. El Ministerio de Seguridad tiene más de 2 años de estar tratando de comprar patrullas. ¿Cuál es el problema? Que los presupuestos duran 1 año. Si no se gastan en 1 año, se recogen esas autorizaciones de gasto, porque ahí vamos a hablar y yo quiero decirte algunas cosas en relación de por qué también estoy en política. Y todo ocurre porque hay tal nivel de garantismo de las cosas que estamos evitando que la gente haga. Es como que vos aprendas a nadar en lo seco. Para poder nadar tienes que tirarte al agua. Y ahí está el instructor, porque si te vas a ahogar te saca. Pero no puede ser posible que vos llegues y hagas que prácticamente sea inviable nadar. Es como que la gente llegue y diga que usan flotadores para aprender a nadar. No, aprendes a nadar el día que no tienes flotador. Ese es el tema que uno tiene que ver. Y ahí yo creo que hay un tema importante. O cosas como donde usted ve que es inviable a nivel de Asamblea Legislativa, cosas que son beneficio del país. El segundo tema, nosotros no podemos seguir manejando un país en primera. ¿Y qué quiero decir en primera? Pensando en 4 años. Cuando usted llega y ve las decisiones que se toman en este país, usted llega y dice, pero ¿quién está pensando en los jóvenes? ¿Quién está pensando en las futuras generaciones? Nadie. ¿Cuánto tiempo tomó hacer el puente sobre el río Tempisque? Y nos lo tuvieron que venir a regalar. Taiwán nos regaló el puente, se llama el Puente de la Amistad. ¿O cuánto tiempo nosotros pudimos construir un estadio? Nos lo tuvieron que regalar. El Estadio Nacional nos lo regalaron. ¿Cuál obra de infraestructura pública hemos podido hacer nosotros como país? Eso es injusto para los costarricenses. Dice falta de recursos y tramitología. Por supuesto, exactamente eso es. Voy a decirte que es la cosa más impresionante. Usted sabe cuánta plata no utilizó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el 2024. 80 millones de dólares. Una carretera puede ser de algún... Por supuesto. ¿Qué ha ocurrido? Hay que buscar mecanismos que faciliten esto. PROEI, un proyecto fundamental para el desarrollo del país, más de 1 año y resto en la Asamblea Legislativa. Y tuvimos que buscar mecanismos de contratación que permitiesen tener las obras. ¿Y cuál es el tercer elemento? Y el tercer elemento, que a mí me parece importantísimo, es decir la verdad. No podemos seguirle prometiendo a la gente 8% de la educación cuando no tiene la plata. No puedes seguirle prometiendo a la gente que van a tener una pensión cuando no es cierto. Si nosotros no logramos decirle a las personas efectivamente dónde están paradas, siempre les vamos a mentir. Y este descontento que tenemos hoy es el resultado de una mentira continuada. Es el resultado de una incapacidad de poder darle a las personas el Estado que ellos merecen, el Estado benefactor, sobre todo ese contrato social que construimos. ¿Qué construimos nosotros? Le dijimos, vean, vamos a dar educación, salud y justicia. Hoy no tenemos justicia pronta y cumplida porque los tribunales están llenos de gente que no hace su trabajo. No le pudimos dar salud
porque hoy tenemos un problema de fondo y no es un problema de dinero, es un problema de gobernabilidad en la Caja Costarricense de Seguro Social, porque resulta que tienen plata, pero no están haciendo la infraestructura que se requiere, prefieren aumentar salarios, prefieren aumentar el número de profesionales, pero no profesionales, el número de funcionarios, porque profesionales no hay, porque le permitimos a esos grupos de presión y a los médicos, que yo realmente creo que nosotros tenemos que trabajar en eso, evitar que hayan profesionales. ¿Cómo puede ser posible que hagamos quirófanos que no trabajen 24/7? ¿Ah? Y lo voy a decir que es lo peor de todo. Un día en una reunión con una persona llegó y me dijo: vea, necesito que me ayude. Yo tenía programada una cirugía, un bypass gástrico, y el médico se fue de vacaciones. El médico se fue de vacaciones. Y no había sustituto. O sea, ¿cómo se va de vacaciones si no hay un sustituto? Pero no hay especialistas. Entonces usted llega y dice: ¿para qué estamos graduando tantísimos médicos si no hay forma de tener especialistas? No puede ser posible. Josué, no puede ser posible. Está como, yo lo veo así, secuestrado por los sindicatos. Por supuesto. Y luego en la asamblea choca con el PLN y frente a... Eso es una injusticia, realmente es una injusticia. Eso es válido. Y el tercero es la educación. Y le voy a decir que es lo más grave de la educación. Hace muchos años usted aprendía a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Y además a leer y escribir. Y con eso usted cambiaba radicalmente la capacidad de las personas. Hoy no es suficiente. Le dijimos a la gente que le íbamos a dar inglés y contratamos educadores que no saben inglés. Le dijimos a los educados, a las personas, a la sociedad, le dijimos: vamos a darle informática, y les mentimos. Entonces, Josué, ¿qué es lo que tenemos que esperar de esto? Ahí yo creo que el presidente Chávez ha sido claro en un par de ocasiones cuando él dijo que ellos creen que la ruta de la educación son varios mitos o temas esos que se discutieron en su momento. Mire, bueno, eran derechos humanos, pero no. Yo voy a decirle que la ruta de la educación tiene trascendencia cuando usted llega y dice que eliminamos la posibilidad de que los muchachos o de que los niños que no supiesen leer y escribir no pudiesen pasar de grado. 14 años o más de una estrategia que lo único que demostró es que los muchachos salen hoy incapaces de poder leer un párrafo y poderlo resumir.